Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Sirion por la invitación. Estos espacios son de verdad muy valiosos y hoy les voy a contar qué estamos haciendo desde el Gobierno Nacional en transformación digital. Yo quiero empezar contando, ¿cómo paso el pointer? Ok, si quieren con la siguiente. Ya. Empiezo a contarles que desde el Plan Nacional de Desarrollo se estructuró una transformación digital para todos, para que llegue a las regiones y a todas las zonas apartadas de Colombia. Yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos en transformación digital como gobierno. Y entonces muchas personas de la industria preguntaban por qué en este Plan Nacional de Desarrollo no encontramos un capítulo de transformación digital o de tecnología o de desarrollos tecnológicos. Pues porque en el desarrollo de todo el articulado y de las bases del plan se encuentra la transformación digital, es como un gran habilitador de lo que tiene que ser la eficiencia y la digitalización de este país. Entonces, les voy a contar sobre los diferentes ejes que ha trabajado el Gobierno Nacional y está trabajando, implementando proyectos. El primero es la infraestructura de datos. Los datos es el mejor activo o el activo más preciado que tienen los gobiernos y que tienen las empresas y cualquier actor del ecosistema digital. Les vamos a hablar de seguridad digital, que estamos haciendo en el gobierno. Creo que es un tema muy de moda por estos días. Asuntos espaciales, creo que es importante aclararles y contarles de pronto los equívocos que se han lanzado en una iniciativa legislativa que tiene el gobierno con este tema. El tema de la conectividad, que es absolutamente importante para que la transformación digital de verdad se dé, y la apropiación digital en el país. Voy a contarles un poco sobre cada uno de los temas de manera muy rápida. La infraestructura de datos, es importante que tengamos claro que se creó un marco de gobernanza, porque la idea es que se construya el dato desde la base de la interoperabilidad y de la usabilidad de los datos, que cada una de las entidades puedan hablarse con las otras, porque desafortunadamente eso no existe. Y si el gobierno no hace política pública basada en datos reales, pues finalmente no vamos a tener un impacto real en las regiones y en cada una de las ciudades. Así que tenemos que saber cómo vamos a aprovechar esos datos. Vamos a tener que fijarles una seguridad y privacidad de los mismos y tener todas las herramientas técnicas. Es por eso que en este gobierno se está armando la implementación del Programa Nacional de Infraestructura de Datos y se quiere dejar implementado en estos 3 años que quedan ya el Programa Maestro de Datos, caracterizado por personas, lugares y empresas. Se está diseñando con cooperación técnica el modelo y el plan maestro. Se está priorizando unos datos como la geodata, los datos del tema de salud y de Mineducación, que podría iniciarse como referente en este plan maestro de datos. Y se está planteando una hoja de ruta. Hay un modelo de gobernanza que ya está sesionando, hay un Comité Nacional de Datos liderado por la Presidencia de la República, dado que la infraestructura de datos debe estar en la decisión de las mayores cabezas del Poder Ejecutivo, en las cabezas de los ministros. Esto no es un tema menor y obviamente ustedes que son más expertos de todos estos temas saben que hay que darle la importancia gerencial al tema de la data para que se tomen decisiones importantes y se pueda ejecutar. Hay un comité táctico y un comité operativo y esto se hizo en el marco del decreto 1369. Entonces, quiero dejar el mensaje que estamos trabajando en el gobierno para crear un programa integral de infraestructura de datos, dejarlo diseñado e implementado en su primera fase y dejar proyectada la sostenibilidad de estos proyectos, que es lo que aún nos preocupa. Este tema tiene que estar ajeno a un interés político, sino tiene que ser técnico y relevante para la toma de decisiones de la política pública del país. En seguridad digital yo solamente quise poner este slide
pesado visualmente para notar algo. Hay muchísimos esfuerzos documentales en seguridad digital en este país. Encontramos muchos documentos de política pública, COMPES, decretos, resoluciones. No se imaginan los estudios increíbles que encontramos, pero desafortunadamente hay que actuar. Y hoy lo estamos viendo en el marco de uno de los ataques cibernéticos más importantes que ha tenido el país en los últimos 10 años. Nosotros desde la Consejería Presidencial de Transformación Digital estamos liderando el puesto de mando unificado y es ahí donde en la vida real vemos materializada la ausencia de una institucionalidad para las entidades públicas, que sepan cuáles son los protocolos y los procesos que se necesitan, tengan una claridad que hacer, que tengamos una capacidad de resiliencia mayor, que tengamos procesos dentro del momento de restablecimiento más ágiles, más eficientes, y hay que cuidar nuestros datos. Son el patrimonio de una empresa y de todos los actores del ecosistema. Entonces, con esto quiero simplemente dejar el mensaje de que necesitamos una institucionalidad. Hay un estudio de la OCDE muy interesante, en el 2019 estaba esta iniciativa de crear una agencia y desafortunadamente pues se priorizó el tema de la pandemia con obvias razones. Pero definitivamente quienes tienen infraestructuras críticas y las entidades públicas sí o sí necesitan un norte sobre este tema. En cuanto a asuntos espaciales, hay un eje muy importante y es que también hay un conjunto de documentos, políticas públicas, COMPES, hay convenios internacionales, Artemis con la NASA, Copérnicos con la Unión Europea, tenemos 2 satélites, pero cuando hablamos de estos asuntos no tiene nada que ver con que vamos a mandar un cohete o vamos a hablar de ir a la luna. Yo creo que esto está atado a un problema social. Esto está atado a que identificamos en un estudio que más de 60 entidades públicas compran la misma imagen satelital al mismo proveedor en diferentes condiciones económicas para darle una usabilidad muy parecida o escasa. Porque en temas espaciales hay unos ejercicios importantes de academia y de ciencia y de innovación, pero se atomizan los recursos y los esfuerzos, porque no hay una política clara y una institucionalidad en este asunto. El tema espacial va a solucionar problemas sociales como la deforestación. Y acá les traigo unos números. Solo el 15% del territorio nacional está catastrado hoy. Nosotros no podemos seguir midiendo el país con metro. Las capacidades satelitales son un instrumento valioso para generar eficiencia en el catastro multipropósito. 174.000 hectáreas se perdieron de deforestación en el país. Esto lo soluciona también los asuntos espaciales. Las capacidades satelitales que se puedan tener, no como país, no que vamos a comprar mañana un satélite, sino aunar esfuerzos de región. Colombia es el tercer país con ciberataques en América Latina. Más de 80 millones de ataques cibernéticos fueron reportados en 2022 y cabe aclarar que no siempre se reportan todos. Y más de 6.179 millones de dólares perdió la economía por cibercrímenes. Estos son números y cifras que nunca se tiene certeza de ellas porque pues muchas empresas evitan reportar que fueron ciberatacados. Hay 2 empresas, las que han sido ciberatacadas y lo han comunicado y las que no lo han comunicado o no lo saben que han sido ciberatacados. La creación de una Agencia Nacional de Seguridad Espacial es una necesidad. Es una iniciativa de gobierno, está avalada por muchos partidos de gobierno y partidos que no son de gobierno, porque esto no es una necesidad o un capricho de este gobierno, esto es una necesidad de país. Esto lo necesitamos todas las empresas, lo necesitamos las entidades públicas, las pymes, las personas, las familias, todos hacemos parte de este ecosistema digital. Si nosotros no tenemos una institucionalidad que nos garantice o nos muestre
o alinee cuál es la política pública, los protocolos y los procedimientos claros en seguridad digital, cómo vamos a manejar la resiliencia, no va a ser fácil. Y hoy lo estamos viviendo como país. No es que por esto tengamos que tener una agencia, es porque hoy en el mundo interconectado con las velocidades que tenemos, que en nuestros días ya están permeados de las tecnologías emergentes, sin duda alguna. Si no hay seguridad, no se desarrolla nada, no hay transformación digital. Tenemos que tener confianza en el ecosistema digital. Y en el tema espacial, pues lo que les decía antes, no tenemos una institucionalidad ni políticas públicas claras que unifiquen y organicen y coordinen la casa, como se podría decir. Somos de los pocos países en Latinoamérica que no tenemos una agencia nacional espacial y ahí es cuando se atomizan los esfuerzos. Bueno, nada, todo lo que les he contado es muy bueno y podemos ejecutar y generar muy buenos espacios y hojas de ruta e implementar, pero si no tenemos conectividad no vamos a hacer nada. El 50% del país está desconectado y en estos 4 años hay una oportunidad técnica importante y es porque hay un vencimiento de los permisos del uso del espectro radioeléctrico por un término legal. Entonces, este año y el año entrante se renueva el 70% del uso del espectro radioeléctrico y esto es una oportunidad para poder conectar de verdad el país, porque a través del mecanismo de obligaciones de hacer se puede imponer la obligatoriedad a los proveedores de redes y servicios que renueven su permiso, que conecten al país en esa Colombia alejada, en esa Colombia en donde es difícil conectarla, pero que sin duda alguna tenemos que aumentar a una conectividad al 85%. No es una meta ambiciosa cuando tenemos un escenario de una renovación de los permisos del uso del espectro de casi el 70% de todo el espectro. Aunado a eso tenemos la subasta de 5G lo que va a ayudar no solamente a la conectividad, sino a desarrollar nuevos modelos de negocio. Todas las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, el tema de ciudades inteligentes, el Internet de las cosas, sin duda alguna, esta es la plataforma más propicia para que las empresas puedan desarrollar negocios interesantes. Sobre 5G, el MINTIC ya presentó la hoja de ruta y el 20 de diciembre se estará adjudicando en la subasta para 5G nacional. Y en el mes de abril se estará adjudicando subasta para los proveedores regionales. Y eso es una muy buena noticia. Yo creo que la subasta de 5G de diciembre, quiero precisar, no solamente es de 5G, es multibanda. Y eso significa que vamos a aprovechar todos los espacios de espectro que aún faltaba por adjudicarse para que los proveedores lo cojan, lo usen y lo potencien con un proyecto social. Y es ahí donde incluimos las comunidades de Internet en región. La idea es que todas las partes del ecosistema sean partes activas de la conectividad en este país para que pueda ser sostenible. No es justo que muchas escuelas públicas en región duren conectadas 5 o 6 meses y después se desconecten porque se terminó el contrato y porque no pudieron sacarle vigencias futuras. Una escuela en un pueblo pequeño no solamente es el sitio educativo de los niños, es el centro cultural del pueblo. Entonces, desconectarlo de un momento a otro por un tema administrativo no es justo para los niños y para las familias y para los mismos que habitan en estas ciudades pequeñas. Entonces, sin duda alguna, tenemos el 20 de diciembre un 5G para adelante y esto nos espera unos 2 años para la industria de muchos desarrollos y propuestas importantes en tecnología. Y lo más importante, yo creo que todos los colombianos tienen derecho a una alfabetización digital. Cuando tenemos conectividad hay que entender que todos deben saber para qué se usa y si hay que usar las redes y
es importante, pero creo que es más importante entender que la conectividad se debe usar para la productividad, para la empleabilidad y para esos nómadas digitales. La apropiación digital puede cambiar la estructura laboral en un pueblo. Una familia en Buenaventura, si uno de sus hijos tiene un contrato de desarrollador de software, de ciberseguridad con una empresa y está trabajando desde su casa con un salario importante, porque todos sabemos que son salarios importantes, cambia la estructura social y laboral de su familia. Eso lo puede convertir. Entonces, este gobierno tiene un reto y es alfabetizar 1 millón de personas en habilidades digitales, pero de alta calidad, con un entrenamiento de alto nivel para garantizarles empleabilidad o, obviamente, emprendimiento si así lo quisiesen. Es importante, esto se está haciendo en el marco de una mesa interinstitucional, porque los esfuerzos en educación digital son de manera intersectorial. Está el SENA, está Mineducación, está la sociedad civil, está también toda la academia desde la parte del sector privado, está MINTIC, está MINCiencias, que tienen un portafolio muy interesante de educación digital. Pero la idea es enfocar los recursos de manera inteligente y que tenga un impacto en la región y en el país. Muchísimas gracias por este espacio. Los invito a revisar el proyecto de ley. Está en la Gaceta de la Cámara de Representantes publicado y de verdad que son bienvenidos todos los comentarios, porque la idea es crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales de orden técnico y de orden especializado, y que tenga la agencia no puede dejarse o permitir que se vuelva una instancia política. Y acá son ustedes unos actores importantes. Por eso los invito a que acompañen este proyecto, consideren, revisen la exposición de motivos y serán bienvenidos cada uno de sus comentarios. Sería un ejercicio muy valioso de retroalimentación. Muchas gracias.